sea, Colombia es un país de gente potente, de gente que es capaz de hacer las cosas. Entonces, cuando uno dice, me quiero ir para Estados Unidos porque es el país de las posibilidades, de las oportunidades, porque allá todo se puede, porque allá todo pasa, pucha, en Colombia también. Váyanse a cualquier barrio de Bogotá, de Medellín, de la ciudad donde estén. ¿Qué ven en una calle? Ustedes ven tiendas de mercado, ven barberías, ven un salón de belleza, uno empieza a ver una riqueza de negocios. Eso es Colombia, más del 90% de las empresas colombianas son microempresas. Bienvenidos a Pulso Futuro, soy Juan David Aristizábal y aquí tenemos una obsesión, es qué tenemos que hacer para que este país sea un país donde nos queramos quedar, un país que crece, que tiene empresas, que tiene personas comprometidas con su futuro. Y hay una mujer que yo he admirado muchísimo desde que la conozco y hoy tiene la oportunidad, el honor, el privilegio y la responsabilidad de dirigir una organización muy querida por los antioqueños, por eso es que está hoy desde allá llamada Interactuar. Lina, muchísimas gracias por estar en Pulso Futuro. Hola Juanda, y qué rico que me tengan en cuenta y estar en este programa, especialmente hablando de optimismo, que yo creo que en estos momentos es donde todos los colombianos tenemos que pensar, visualizar ese futuro con gran optimismo. Lina, ¿cuándo decides tú moverte de otro sector, de otra compañía en la que tienes mucha experiencia a dirigir e interactuar? Si nos puedes contar un poco de ti y de tu carrera profesional. Claro, yo estuve 17 años trabajando en Bancolombia, en el sector financiero. Ahí tuve la oportunidad de estar por varias áreas y siempre tuve como un gran sentido de que yo quería que mi trabajo tuviera un impacto social, que yo pudiera ver tangible que mis acciones, mi esfuerzo, el tiempo que estaba fuera de casa, pues aprovecho que tengo 2 hijos mellizos, esposo emprendedor. Entonces, que ese tiempo que yo dedicaba a mi trabajo hiciera muy orgulloso a mis hijos y a mi familia. Incluso dentro del Grupo Bancolombia tuve la oportunidad en mis últimos años de liderar la fundación, donde me enfoqué también en cómo potenciar más los negocios que generen impacto. Y esa ha sido como un poco mi vocación, mi gran propósito, y es generar valor a través de los negocios. La vida hace 2 años me puso la oportunidad de liderar esta organización que es Interactuar. No es una decisión fácil después de 17 años de estar uno en una de las mejores compañías que tiene este país y que le toquen la puerta para dirigir una organización, pero la verdad no fue difícil porque combinaba las dos grandes cosas que me apasionan. Y para los que no conocen Interactuar, les cuento rapidito un poco qué es Interactuar. Interactuar es una organización social, es una entidad sin ánimo de lucro, que hace 40 años un grupo de empresarios, creo que, no sé si la vida nos está repitiendo un poco la historia, y hace 40 años este grupo de empresarios antioqueños se sentaron a pensar cómo vamos a construir a Colombia y cómo le vamos a aportar más para el desarrollo de los empresarios, de los familiempresarios, de las personas que uno ve en la calle buscando salir adelante a través de sus negocios y sus emprendimientos, y crearon a Interactuar. Interactuar entonces lleva 40 años con el propósito de impulsar el progreso de los empresarios y emprendedores de Colombia con dos grandes palancas. Una, el acceso a crédito formal a través del microcrédito, crédito productivo, y segundo, y la más importante, la formación en las habilidades gerenciales y las habilidades que tienen que tener las personas para poder construir compañías, empresas que generen ese desarrollo, que puedan crecer, que puedan generar empleos, que puedan generar valor a la sociedad. Entonces, cuando uno mira, pues si bien era algo difícil de pronto en mi vida dar un salto de estar en una compañía a una que es más pequeña, pero que tiene un propósito social y un propósito de desarrollo económico gigante, y que juntaba esas dos grandes pasiones mías, los negocios, lo social, el emprendimiento y la palanca financiera. Entonces, aquí estoy 2 años después de haber asumido este reto. Y hablemos de esto que hablas de la palanca financiera. El país hace unas semanas empezó una discusión sobre el ICETEX y sobre, digamos, con una urgencia para muchas familias porque no iban a poder acceder a créditos para poder estudiar en la educación superior. Y aquí lo hemos hablado mucho en Pulso Futuro, mi hermana,
nuestra productora, mucha gente ha logrado, bueno, tú has logrado estudiar en la educación superior gracias al ICETEX. Y lo que hay detrás es un sistema que se ha creado, porque el ICETEX lo que ha hecho es buscar financiación a través de la banca internacional para poder financiar la educación de millones de colombianos. Y tú trabajas precisamente buscando que las empresas tengan suficiente capital para poder funcionar. Y de pronto alguien nos ve y de pronto dice, es que los bancos son el problema, sobre todo cuando hay tantos discursos de odio frente al sector financiero. ¿Por qué es tan importante el capital para las empresas y sobre todo para crecer? Mira, a mí cuando me hacen esa pregunta, yo no sé por qué mi mente se va como a una clase. Yo estudié economía y estudié con crédito del ICETEX y sé lo potente que es el ICETEX. E incluso también accedí a Colfuturo, creo que son de las dos grandes palancas que tiene este país para desarrollar, y ojalá saquemos adelante ambos programas. Y me acuerdo estando en esa clase de economía, y me acuerdo que el profesor dibujaba como la economía, entonces dónde están las empresas, dónde están los hogares, y miramos como todo ese círculo que conecta los hogares, las personas, las empresas, ponerlo como en una gran caricatura, como si uno tuviera como una maqueta donde uno dice cómo se conectan todas estas relaciones y qué tiene que ver el sistema financiero en todo eso. Y la forma como yo lo entendía y lo vivía, y lo he vivido a lo largo de estos años, es que es como el sistema circulatorio de todo ese sistema. Es lo que ayuda a que se conecte, se canalice, que lleve recursos de donde hay excedentes, donde hay ahorro, a donde hay déficit o necesidad de capital. Entonces, el sistema circulatorio, y si uno lo pudiera como poner con un símil con el sistema financiero, es como el sistema circulatorio. Yo necesito que llegue sangrecita hasta esta punta del dedito, ¿cierto? Y es que si no, este dedo no me funciona. Pero ¿cómo hago para que llegue allá? Entonces el sistema financiero cumple una función que es una función para mí social detrás, y es: yo voy a trabajar con el ahorro de los que tienen ese ahorro para que puedan hacer inversiones, y lo voy a canalizar a esas actividades productivas o a esas actividades de inversión, ya sea de los hogares o de las empresas. Pero hay una labor que va un poco también más allá, y yo diría que ahí también entra una institución como Interactuar, y es: ¿dónde le está costando al sistema circulatorio bombear esa sangre? ¿Dónde le está costando la extramilla para empujar que esos recursos lleguen? Porque se puede, no, pero vení, es que es muy rentable entregarle la sangre a la muñeca, y esta milla extra es muy costoso, o es muy difícil, o llegar a esos emprendimientos es difícil. Entonces ahí entran organizaciones como la nuestra, que tenemos un propósito, y es: ¿cómo vamos a impulsar a esos que les cuesta acceder al sistema financiero? Usualmente cuando les cuesta, ¿es para qué? ¿Qué necesitan este tipo de empresas el sector financiero? Mira, necesitan capital de trabajo. Entonces, partamos de una... ¿Qué es el capital de trabajo para quienes nos oyen y no lo conocen los términos? Entonces, mira, a mí me encanta, pensemos, váyanse a cualquier barrio de Bogotá, de Medellín, de la ciudad donde esté. Váyanse a un barrio que podamos uno decir es un barrio popular. ¿Qué ven en una calle? Ustedes ven tiendas de mercado, ven barberías, ven los de verduras, ven un salón de belleza. Uno empieza a ver una riqueza de negocios. Eso es Colombia. Más del 90% de las empresas colombianas son microempresas. Esos son microempresas. Y de pronto en una casa, en un segundo piso, hay un taller de confección. Y de pronto en una casa, en el garaje, hay un taller mecánico, ¿cierto? Entonces, esa es la riqueza de Colombia. Ahora, estos negocios en su gran mayoría son informales. Es decir, una persona dice: yo sé arreglar motos, y voy a montar mi taller de motos y le voy a empezar a arreglar las motos a todos los de la cuadra, pero necesito comprar la herramienta. Entonces ahí hay un primer capital que se necesita, y probablemente esa herramienta es un primer capital de inversión, pero yo necesito poder pagarle al primer empleado que voy a tener, o voy a necesitar pagar los insumos del día a día para arreglar esas motos. Ese es capital de trabajo. Poner a funcionar ese taller requiere no solamente la destreza del mecánico, requiere
las herramientas, requiere poderle pagar el sueldo, el salario a la persona que lo va a acompañar en eso, requiere hacer publicidad, requiere salir a volantear por la cuadra y decir, todo eso es capital de trabajo. ¿Yo cómo pongo en marcha? Ahora, muchos de los emprendimientos en Colombia, que son estas microempresas, más de un 85% de ellas en la informalidad, van a tocar las puertas del sistema financiero. Si es que yo tengo un taller de motos, bueno, muéstreme muéstreme los estados financieros en los que lo acabé de montar. Muéstreme si el local está a nombre suyo, muéstreme las ventas, muéstreme todo esto. Y llega un punto en que dice, no tengo nada de lo que me están pidiendo. Porque en últimas el sistema financiero, pues como estoy canalizando del ahorro a la inversión, pues tengo que cuidar también a los que ahorran. Entonces a la hora de prestarle a estos negocios, a estas personas que no conozco muy bien su actividad porque no me pueden demostrar todo eso que yo necesito para tomar esa decisión, ahí es donde entramos entidades como nosotros a decir, venga, que es que yo voy a ir en un puerta a puerta y voy a ir a conocer ese taller, voy a ir a hablar con ese mecánico, voy a ir a preguntarle, cuénteme usted cuántas motos arregla al día, cuénteme cómo le pagan sus clientes, cuénteme usted cuánto cobra por cada servicio. Entonces uno ya puede armar una foto y decirle, listo, aquí tienes tu capital, porque si tú quieres pasar de 10 motos a la semana a 20 a la semana, necesitas un capital de trabajo de 5 millones de pesos, me lo voy a inventar. Y ese capital de trabajo tú vas a poder repagarlo en 6 meses, en 12 meses. Y ahí le estamos dando el primer acceso a un crédito formal, porque no desconozcamos algo que hay en Colombia, y es que las personas se buscan la financiación. Todos los emprendedores, los que pueden, le piden a la mamá, al primo, al vecino, que les haga ese primer préstamo. Y eso está bien, es lo que nos llamamos amigos y familia. Pero no todos tienen esa habilidad o esa capacidad familiar o de amigos para que les presten. Pero llegan unos no tan amigos, que son los llamados gota a gota, y ahí es donde sí tenemos un gran problema social. Entonces, yo creo que las empresas y el emprendimiento, hay que hacer esos eslabones para que puedan llegar, y entonces esa sangrecita que nos cuesta bombear, porque es difícil entender a ese otro que le voy a prestar, porque estoy asumiendo un riesgo al prestarte, porque es que le tengo que pagar al que ahorra, ¿cierto? Le tengo que devolver la plata. El caso es que la plata, a veces en el sistema financiero las personas se nos olvida que es que la plata no es de los bancos. La plata que los bancos prestan no es de los bancos, la plata que los bancos prestan es de todos los que ahorramos. Entonces hay una labor de profunda responsabilidad en cómo administro ese ahorro y lo llevo a los lugares que generan desarrollo y más empleo, para que haya más ahorro y exista pues ese círculo virtuoso. Entonces a mí por eso es que me apasiona tanto, porque es que yo veo como las relaciones entre todos y que tenemos una gran responsabilidad de dónde mandamos los impulsos y las zonas y los sectores que queremos fomentar. En este momento del país arranca un nuevo año y la gente tiene muchas expectativas del futuro. Pero hay digamos, como una noticia que creo que es la más preocupante, es que llevamos en los últimos años cifras muy penosas. Más de 500.000 colombianos y colombianas se fueron del país, y en las encuestas aparece una cifra como la siguiente: el 81% de los jóvenes se quiere ir. Y uno oye organizaciones como la tuya y dice, oiga, pero acá hay instituciones desde hace 40 años trabajando para construir mayor bienestar. ¿Qué tenemos que hacer en el país? ¿Cuáles son, como dices tú, esas palancas que hay que bombear para que seamos una sociedad, un país lleno de regiones, de ciudades, donde la gente se quiera quedar, diga, este es el lugar donde yo puedo construir mis sueños y mi proyecto de vida? Pues lo primero, Wanda, es cómo construimos un propósito de país. Yo creo que uno se tiene que enamorar y entusiasmar del país donde estamos. Y yo creo que ahí tenemos que aportar muchos a que haya ese propósito y esperanza. Lo que me dices, la verdad, a mí me toca mucho el corazón, porque cuando nosotros, pues que estamos en este oficio también de prestar dinero para estos emprendedores, uno de los elementos que hemos encontrado en algunas situaciones que no nos han pagado bien los créditos, y es que las personas ya se han ido del país. Entonces uno va y los busca, es que estoy buscando a Pepito porque
lo estoy buscando, necesito hablar con él, no, es que él se fue del país la semana pasada, hace 2 semanas, hace un mes. Y gente joven y no tan joven, donde dicen, eran emprendedores, tenían sus negocios, porque nosotros les prestamos, porque sabíamos que tenían una trayectoria, porque sabíamos que estaban arraigados en su zona, demás, y de un momento a otro ya no están. Entonces eso, la verdad, lo hemos visto, y esa cifra, pues no sé si son 500.000 más o menos, pero le está pasando. Segundo, tenemos que recuperar y mirar cómo acompañamos a esos emprendedores y esos empresarios y que seamos nosotros mismos los colombianos los que nos ponemos la camiseta de comprar y apalancar esos negocios. Porque si ellos no venden, porque si no tienen mercados, no tienen la opción de un negocio, de un empleo formal, que también está hoy compleja las cifras de empleo, porque cuando uno le hace doble clic a esas cifras de empleo, tú ves que lo que está creciendo es empleos en la informalidad y no empleos formales. Entonces el que ya emprendió, ya montó su negocio, informal o no formal, pero ahí tiene su fuente de ingresos. Si esto le falla, pues era su última oportunidad, porque la otra no existe. Entonces ahí tenemos un tema de cómo vamos a acompañar a que estos emprendimientos, estas FAMIempresas, estas microempresas, no desfallezcan. Y creo que ahí el que nos esté escuchando, desde la toma de decisión que hacen ahorita en la esquina, si se van y toman una gaseosa donde se la toman, sí, hasta la gran empresa que decide a quién contrata, qué proveedor contrata, por qué contrata a este o a otro. Es que tenemos que sostener ese tejido empresarial que nos tiene más del 60% del empleo de Colombia. Y yo creo que los mensajes de esperanza, a mí me da mucha esperanza este espacio porque estamos hablando de eso, o sea, no todo es malo, no todo es terrible. Yo te puedo contar muchas historias de resiliencia de personas que a pesar de haber tenido la oportunidad de irse, deciden quedarse y deciden generar empleo. Si quieres te cuento una, si quieres te la cuento. Sí, mira, en la pandemia nosotros tenemos un programa que se llama el MBA, el Método de Aceleraciones, donde nosotros formamos nuestra escuela de negocios para la microempresa, para todos los que quieren salir adelante. Y me llamó mucho la atención un caso que durante la pandemia su negocio es restaurantes empresariales, de esos que hacen el catering a las empresas o en colegios. Y en la pandemia todo cerrado, pues él dijo, aquí ya no hay como por dónde. Y es una persona educada que ha ido a universidades, o sea, atípico de muchos de nuestros empresarios, y él dijo, pues no me voy a ir, iba a empacar las maletas y irse del país, hasta que él le dijo, vaya a interactuar, vaya a interactuar, vaya a interactuar. Y durante ese programa del MBA él encontró que él tenía mucho que aportar y encontró las fuerzas de donde no las tenía y volvió a parar ese negocio. Hoy es una de las empresas, aparte pues que es el proveedor de los restaurantes llama Tradiciones, que están a interactuar, pero lo más bonito es que se dio cuenta que podía emplear personas que no tenían oportunidad de empleo, que sus mejores empleadas son mujeres del Pacífico colombiano, del Urabá y del Chocó, que incluso no saben ni leer ni escribir. Y tú le dices, ¿yo cómo las voy a educar? Que tienen que cumplir pues todas estas normas de salubridad, la receta, la cosa, pero saben cocinar. Entonces él dijo, el que tengo que aprender a enseñar soy yo, el problema no es de ella. Wow. Tiene personas con discapacidad en sus negocios. Es decir, mi mejor trabajador es una persona con discapacidad auditiva. Lo otro es la mujer, como te cuento, del Pacífico, del Chocó, que no sabe leer y escribir, pero que hoy trabaja. Imagínate si se nos va un negocio de eso. Son cerca de 60, si no estoy mal, puede ser unos 50, 60 empleos directos que está generando. Y en estas condiciones. Entonces, cuando uno dice, si yo dejo que se apague una empresa como Tradiciones, imagínate toda la cadena de personas que se va detrás. Y es sistémico, es sistémico, lo digo por experiencia propia. Uno se va y se vuelve un dominó. Se vuelve un dominó. Lina, ¿qué debemos hacer en los próximos 3 años en el país que se nos vienen? Digamos, si nos pudieras como regalar ideas para lo que viene al futuro, para que
cuidemos este ecosistema. Y puedes decir, mire, esto es lo que creo que debería estar haciendo el gobierno, esto es lo que debería hacer el siguiente gobierno, esto es lo que deberían hacer los empresarios. ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál debería ser como ese plan para tener ese objetivo país que mencionabas ahorita como plan de acción? Pues mira, lo primero que a mí me parece como demasiado altruista, que yo no sé si eso lo resolvemos nosotros, pero yo creo que primero tenemos que trabajar una narrativa común de país viable, país de emprendedores, país de posibilidades, país de biodiversidad, país de riqueza. O sea, saquémonos, nosotros trabajamos mucho con los empresarios el tema de la mentalidad, y yo creo que tú me entiendes mucho porque yo sé que tú lo trabajas mucho, y es, o sea, Colombia es un país de gente potente, de gente que es capaz de hacer las cosas. Entonces cuando uno dice, me quiero ir para Estados Unidos porque es el país de las posibilidades, de las oportunidades, porque allá todo se puede, porque allá todo pasa, pucha, en Colombia también. O sea, aquí tenemos personas, si tú miras los diferentes casos de las mejores empresas que hoy tiene el país y demás, arrancaron siendo microempresarios, vendiendo de puerta en puerta, la gran mayoría. Entonces yo digo, sí se puede. Entonces primero, inundémonos de noticias positivas. Aquí afortunadamente estamos en un medio que está buscando hacer eso. Inundémonos de noticias positivas, hagamos una narrativa de posibilidades y de pensamiento grande y de pensamiento de posibilidad. Yo creo que ese es el primero que tenemos que, cuando alguien nos esté diciendo, es que qué pereza esto y tan horrible esto, y es que el siguiente gobierno, ¿qué va a pasar? Yo, no, enfócate en lo que puedes hacer ya, lo que tú puedes controlar y posibilidad. Lo segundo es, yo me voy, o sea, nosotros que hoy tenemos la posibilidad de trabajar con el acceso financiero y las capacidades empresariales, las capacidades humanas y trabajar con el ser humano, todo lo que sea inversión en educación, talento y el crédito, los recursos son muy importantes, sí, son palancas muy importantes, pero sin la formación, sin el acompañamiento, estamos quedando con la patica coja. Yo hoy celebro de alguna manera, por ejemplo, en este mundo en el que nos movemos nosotros, una de las políticas que se han instalado a través del Fondo Nacional de Garantías, que es como el acreedor de las personas y sus primeras oportunidades. El Fondo Nacional de Garantías es el que dice, yo voy a avalar este crédito para que esta institución pueda prestarte recursos. Han hecho un gran trabajo porque lleguen más personas a acceder al primer crédito, por acompañar a las instituciones financieras, pero hay una discusión también que yo tengo sobre la mesa, y es, ¿y quién está pensando en las capacidades de esos empresarios para sostener y crecer esos negocios? Ya que va a salir un informe, un próximo libro del Banco Mundial sobre cómo, el título es, a mí no me gustó, pero se llama ¿Cómo recuperamos un siglo perdido de crecimiento? A mí no me gusta el título, me parece que es que caemos como en una narrativa negativa, pero tiene una cosa muy interesante, es cómo hacemos para crecer a 2 dígitos, para poder aumentar el PIB per cápita. Y acabas de decir un punto esencial que en el libro muestran, porque es un libro sobre innovación, y es, si la gerencia no tiene buena educación y no tiene la capacidad de gestionar un ambiente de creación de valor, podemos tener toda la plata del mundo. Que es un poco lo que lograron hacer en Emiratos Árabes, sobre todo como ejemplo fue, necesitamos tener una capacidad instalada en la gerencia del país para que tenemos toda la plata, o sea, ellos tienen toda la plata por el petróleo, pero lo más importante era qué iban a hacer con esa plata. Nosotros, ¿quién toma las decisiones? Plata podemos producirla, pero necesitamos que la gerencia esté formada y capacitada precisamente para lo que estás diciendo. Entonces yo lo que invitaría al sector público y privado, y es que tanto el que arma las políticas públicas como el que las recibe o el que construye a pesar de, es que Colombia no se puede desligar de la brecha que tiene en talento, y eso para mí es muy, muy, muy importante. Y nosotros, por ejemplo... Y no solamente, y en eso que dices, a veces uno cuando habla de eso dice, no, es que es el talento junior. El talento, no, tiene que ver precisamente con los emprendedores con los que tú trabajas, es la gente que toma las decisiones en las empresas. Exacto, y nosotros por eso estos programas de acompañamiento es en las habilidades humanas y gerenciales de las personas, sea un joven de 18 años o un adulto de 65, 70 que
Mira, por ejemplo, el reto que tenemos como país. Nos estamos envejeciendo también rápidamente. Las personas, los que se logran retirar, jubilar y demás, pues a los 60 años están perfectos. Son personas, imagínate la habilidad emprendedora de una persona con experiencia, con que ya, digamos, que ha quemado muchas etapas en su vida, con un conocimiento instalado. Oye, yo quiero emprender. Ahora probablemente tenga un conocimiento o técnico o dependiendo de las áreas donde se haya desempeñado durante su vida, pero ya quiero emprender, me voy a enfrentar a un tipo de decisiones, a tomar decisiones gerenciales, cómo hago un tema de costeo, cómo hago un tema de contratación, todo lo que se enfrenta un gerente para que una empresa sea exitosa, que no es solamente como la habilidad técnica de un producto o servicio. Y esas habilidades creo que son las que habla el informe que tú dices. El Consejo Privado de Competitividad las ha resaltado mucho en las necesidades que tiene Colombia, porque nosotros incluso más del 60% de los empresarios que atendemos son los que denominamos cuenta propia, o, o negocios de 2, máximo 2, 3 personas. Muchos de ellos no han terminado el colegio, muchos de ellos nunca pisaron una institución educativa de educación terciaria. Imagínate, estas personas tienen unas habilidades impresionantes, pueden ser expertas en un arte, pueden ser expertos comerciantes, pueden tener unas habilidades hermosas, pero a la hora de crecer un negocio que sea competitivo, que agregue valor, que permanezca en el tiempo, que pueda crecer, para que crezca, necesita ya tener otras competencias, que no todas se dan en las universidades, que no todas se dan en la educación formal, pero entonces hay organizaciones que sí le hemos apuntado a eso, que también existen muchas organizaciones apuntándole a cómo cerramos esa brecha en la toma de decisiones y la gerencia, que tomamos decisiones basadas en datos, basadas como en el bien común, teniendo en cuenta pues, los públicos de interés, teniendo en cuenta el entorno. Tú como le enseñas a un gerente de esta familia empresa, de este pequeño negocio, que tiene que mirar el cliente, que tiene que ver qué es lo que está vendiendo, que tiene que salirse de una zona de confort, que tiene que adelantarse un poquitico a lo que viene en diciembre, que tiene que ahorrar y cómo se prepara para una temporada alta. Entonces son tomas de decisiones que tenemos que ayudar a las personas a tomar, independiente ahí sí de un nivel educativo, pero claro, siempre será bueno cuando un país sube su nivel educativo en todas sus dimensiones. Ahí tenemos unas grandes brechas, pero en Colombia, un país, y vuelvo a la cifra, de más del 90% de los negocios y empresas colombianas siendo microempresas y más del 85% de ellas siendo informales, no podemos esperar cerrar una brecha generacional, tenemos que trabajar con las competencias ya. Y además entonces, el llamado... Dale, no, del llamado. No, que el llamado sería, está muy bien las políticas que impulsen el crédito, el acceso al crédito, me encantan, obviamente, pero ¿dónde está el acceso? En paralelo, ¿quién invierte y cómo invertimos en esa cierre de brechas de habilidades? Y mira que yo creo que uno de los, digamos que yo creo que las reflexiones que nos quedó de la pandemia, lo que creo que se pudo haber hecho mucho mejor, fue que la irrigación, además de capital que le llegó a las empresas, había que haber irrigado, era la oportunidad de haber irrigado más formación y conocimiento para la clase empresarial, para el tomador de decisión de la pyme, pero aún estamos a tiempo de hacerlo. Y yo creo que en eso que tú mencionas, tenía una última pregunta, si alguien nos ve de Cali, de Barranquilla. ¿Interactuar es solo para Antioquia o ustedes tienen una red de organizaciones como Interactuar en el país para que la gente, si nos oye, diga, esto es lo que yo necesito? Interactuar, estamos en 11 departamentos actualmente, 6 principales y otros que tocamos en algunos municipios. Estamos en Antioquia, pues es nuestro principal departamento donde nacimos, estamos en Sucre, en Córdoba, en Caldas, en Tolima, estamos en Cundinamarca, digamos como hacia el suroccidente de Cundinamarca, y tocamos algo de Santander y Boyacá. Pero en toda Colombia encuentras organizaciones como Interactuar. Busca las entidades de microcrédito, busca las entidades de desarrollo empresarial, busca las cámaras de comercio. O sea, cuando hablamos de quienes se ocupan más allá del acceso financiero,
sea, todas las entidades de microfinanzas ayudamos y apoyamos ese acceso a crédito productivo de emprendedores y microempresas. Y todas estas otras entidades de desarrollo nos ocupamos de esas habilidades también. Algunas tienen las dos palancas, crédito y acompañamiento y habilidades, pero también yo te diría, las cámaras de comercio son un gran aliado en las regiones. Acérquense a las cámaras de comercio, que tienen programas de formación porque les interesa la formalización, la competitividad. Acérquense a las cajas de compensación. O sea, si no ven a interactuar, van a encontrar a alguien muy parecido a Interactuar con Seguridad. Lina, gracias por este espacio, por haber participado de Pulso Futuro y ser fuerte de inspiración. O sea, para mí tu trabajo, tú siempre has sido como esas personas a seguir de lo que necesitamos en el país, de profesionales dando su talento, conocimiento para que vivamos en un país en el que nos queramos quedar. Gracias por este rato. Ay, no, Juanda, a ti, porque también estás como en este propósito de impulsar el talento y la esperanza. Yo creo que este país siempre será viable en la medida que la mayoría de nosotros mantengan la esperanza viva. Entonces, nada, cuenta conmigo, cuenten con Interactuar y aquí estoy para que esto sea realidad y que sea un país donde yo vea crecer a mis hijos, donde los vea crear sus proyectos de vida y por qué no también de los nietos. Así será. Un abrazo, cuídate, muchas gracias. Bueno, chao. Chao a ti, que estés bien, chao, chao.